Me parece importante profundizar sobre estos libros de texto. El asunto es que justamente en estados gobernados por la derecha, por el Partido de Acción Nacional, para ser todavía más puntuales, es donde se resistieron a que entraran estos libros de texto. Presentaron amparos. En el caso de Chihuahua fue uno de los más lamentables, porque la gobernadora no solamente presentó amparos para que no entraran los nuevos libros de texto, sino que sacó su versión patito con dinero que ni siquiera correspondía del recurso. No fue todo un desfalco el que se aventaron en el estado de Chihuahua con la gobernadora María Eugenia Campos para sacar libros como la versión alternativa de sus libros de texto. Fueron maestras, maestros los que fueron hasta las bodegas a sacar los libros de texto porque los niños merecen escuela que les dé todo tipo de información y que se vayan generando sus propios criterios. Entonces, esto pasa en Aguascalientes y yo sí quiero platicar con Marx Arriaga porque, insisto, el video está a la mitad, pero de este video estoy hablando. Más allá de eso, tu pedagogía parte de Paulo Freire. Estamos de acuerdo en eso. El enfoque pedagógico que propones en los libros de texto es de Paulo Freire, que viene de este libro, de la pedagogía del oprimido. En este libro, Paulo Freire construye una teorización marxista de la educación, de liberar al oprimido frente a su opresión, que no es más que una reminiscencia de la vieja lógica dialéctica marxista de los proletarios contra los burgueses. Y todo tu discurso, todo lo que nos has dicho esta mañana, es repetir esa lógica. Los pobres contra los ricos, los de abajo contra los empresarios, una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el problema de esa lógica llevada a los libros de texto? Que muchos no estamos de acuerdo con ver así el mundo. Muchos no compartimos esa ideología, porque es una ideología. Y lo que queremos en la educación pública básica, particularmente en los libros de texto, es que los niños aprendan a leer, aprendan a escribir, tengan conocimientos básicos. A ver, el tema de los derechos es cuestión de discusión entre adultos, ¿no? Porque entre adultos no nos ponemos muchas veces de acuerdo en muchas cosas. Pero imponerles una sola visión de los derechos a los niños, eso no es educar, eso es adoctrinar, ¿sí? Y existe algo que se llama el derecho de los padres a educar a sus hijos. Sí, sí existe, porque lo que aquí se está imponiendo es un proyecto de adoctrinamiento ideológico. ¿Me van a escuchar o me van a censurar? ¿Me van a escuchar o quieren nada más personas que le digan como ustedes quieren? ¿Se puede hablar o no se puede hablar? Si quieren me callo, díganme que me callo. Ok, me callo pues, porque aquí no hay libertad para debatir. ¡Conoce primero! ¡Conoce los libros! ¿Va a terminar entonces? Ahí está parte del video que no compartió el usurero evasor fiscal y yo le agradezco mucho a Marx Arriaga que se conecte con nosotros. Querido Marx, ¿cómo estás? Muy buenas noches, perdón que te hayamos, yo sé que andas de arriba para abajo, pero es que yo creo que era importante hablar de esto. Sí, buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya este video se hizo viral, pero nadie ha hablado con nosotros de qué pasó ese día en Aguascalientes, el sábado pasado, cuando los maestros indignados se enfrentaron a este abogado, que es el abogado de la Unión Nacional de Padres de Familia, uno de los personajes que metió amparos para que en Aguascalientes no se repartieran los libros de texto, y ya la gente harta le dijo, oye, estás mintiendo. Y pues bueno, ahí en el video se ve cómo él intenta argumentar con base en mentiras, en prejuicios, generar miedo a la población de que los libros les van a inculcar el comunismo. Y entonces los maestros que estaban ahí, que eran más de 500, pues lo callaron. Le dijeron que ya basta. Y lo mismo había pasado en Chihuahua, si tú recordarás. Fueron más de 10,000 maestros los que salieron a la calle, 10,000 padres de familia, maestros, a exigirle a Maru Campos de que entregara los libros. Entonces, pues eso fue lo que pasó en Aguascalientes. No quiso Salinas Pliego ponerlo en sus noticieros, de hecho lo ha fragmentado para hacer ver como que hubo una disputa. Yo después de ahí le contesté que era mentira, era una calumnia lo que estaba diciendo, que le argumenté de qué va la nueva escuela mexicana, pero ya sabes, es gente que llega pagada, llega con intereses creados, es decir, ahorita pues tienen muchas ganas de regresar a hacer negocios con los libros de texto, que otra vez se vuelvan a comprar los libros a través de las editoriales y pues ven en la oportunidad del inicio de este sexenio que a ver si los contratos que había frenado nuestro anterior presidente con los equipos de Claudia se pueden retomar.
Justo ese es un tema que la vez pasada que estuve en la Moraniza mencionaba Epigmenio Ibarra, de muchas personas pensaron que esto solamente iba a durar 6 años y dijeron, bueno, ya 6 años después igual y regresamos y ya podemos retomar contratos. Y pues no se les está haciendo. Marx, ¿qué es lo que está pasando realmente con estos? ¿Qué es lo que realmente le molesta? A ver, no solo a Salinas Pliego, me queda claro que le enfurece, fue de los primeros que salió a gritar que eran libros comunistas y nos íbamos a convertir Venezuela, Cuba y no sé qué otro país puso ahí en la lista. Y yo, bueno, peor reloj y sigo esperando y pues no ha pasado. Pero, ¿qué es lo que realmente molesta con la nueva escuela mexicana, con estos nuevos libros de texto? ¿Cuál es esa relación que tendría por ahí Salinas Pliego que tanto lo hace enojar con este tema? Yo diría que dos cosas. Primero, la cuestión cultural. Ellos estaban acostumbrados a utilizar el libro de texto para formar a ciudadanos sumisos, a estudiantes que no reflexionaran sobre los problemas sociales, que tan solo se dedicaran a memorizar contenidos para pasar una prueba estandarizada que nada decía acerca de la realidad que vivimos. Entonces, eso por un lado, y si recordarás, cuando saca el programa de, pues digamos, su propuesta de gobierno, Xóchitl Gálvez había puesto hasta arriba como un tema principal en educación, tirar los libros de texto y generar un nuevo modelo centrado en la enseñanza de las asignaturas en cuestión de memorización. Entonces, eso por un lado. Digamos que a la derecha le encanta la cuestión de formar a ciudadanos sumisos, que no se cuestionen la realidad, que no les vayan a cuestionar las tranzas que hacen, ni las crisis que tenemos en cuestión de salud, ni de medio ambiente, no, que tan solo vean hacia enfrente, hacia lo que las televisoras ponen y que se distraigan con esos datos que les colocan. Eso por un lado. Y el segundo, hace como unos 20 días, Mexicanos Primero sacó su análisis, su diagnóstico de lo que debía hacerse en este sexenio en materia educativa, en especial para los presupuestos del siguiente año. Y ahí puso Mexicanos Primero como vocero de la Coparmex, pues dónde quiere hacer negocios las empresas en cuestión de educación. Y hasta arriba venía la cuestión de los libros de texto. Quieren recuperar los libros que implican pues un poco, más o menos como unos 5,000 millones de pesos al año entre lo que se llevan las imprentas y lo que se llevarían las editoriales. 5,000 millones que no creas que se reparten así a miles y miles de personas, en realidad llegan a unos cuantos bolsillos. En el caso, por ejemplo, de las editoriales, son cerca de 2,000 millones que se llevaban 4 editoriales, que era Castillo, Trillas, CCM y Santillana. Entonces yo creo que son de esos dos puntos. Es la intención de la derecha, lo acabamos de ver el fin de semana, bueno, los días anteriores con la refundación del PAN, donde colocan cuáles son sus principios conservadores y desde ahí quieren formar ciudadanía. Y otro, el hacer tranzas, el hacer negocios. Esa es la motivación de por qué les pesa tanto la cuestión de los libros de texto y por qué están tan ardidos y quisieran ellos regresar a las viejas prácticas. Entendiendo eso, esa palabra que utilizó este abogado, el adoctrinamiento, es la que más han utilizado para desestimar lo que hace la nueva escuela mexicana con estos materiales educativos. Y aprovecho que te tengo aquí porque hay que explicarlo. No es, y lo acabas también de decir, pero ¿qué es lo que busca la nueva escuela mexicana con los materiales, con estos libros de texto? ¿Cuál es el objetivo de que se hayan realizado, distribuido de esta manera los materiales, las materias, el que se hayan incluido estos temas en la nueva escuela mexicana? Qué bueno que lo dices, Meme, porque a veces nos centramos solo en lo político y en las tranzas y los padres de familia dicen, bueno, está bien, pararon al PAN y a estos empresarios de que hicieran sus tranzas, pero mi hijo que va a la escuela, ¿por qué le va mejor yendo a esta nueva escuela mexicana y no la anterior? Bueno, pues para todos los que nos están siguiendo, en el modelo anterior se centraba mucho en la memorización y en el conductismo, es decir, en el castigo y la recompensa. Iban los niños a aprender contenidos para pasar una prueba y con eso pues tener la recompensa de tener el título y avanzar, aunque esos contenidos no los usara para nada, solo sirvieran para pasar ese examen. Bueno, pues transitamos de esa vieja escuela mexicana que tan solo dominaba contenidos sin ponerlos en práctica, a una nueva escuela mexicana que dice, bueno, vamos a colocar la ciencia y la tecnología
los saberes que se han desarrollado en la humanidad, ya sea fuera de México o dentro de México, para colocarlos al servicio de la comunidad. Pero no como en una cuestión superficial, sino que analicemos cuáles son los problemas que hay en nuestros territorios. Si es un problema de salud, si es un problema de violencia, si es un problema de pérdida de valores o un problema cultural, y desde ahí incorporemos los contenidos de lo que antes eran asignaturas, es decir, ocupemos el español para dar cuenta de ese problema, ocupemos las matemáticas para dar cuenta de ello, ocupemos la historia, la geografía, todos los contenidos, pongámoslo al servicio de aquella problemática para primero entender por qué estamos aquí, por qué tenemos este problema en nuestra comunidad, y después organizarnos, generar comunidades solidarias que al hacer ese análisis de la problemática, pues generen respuestas, intenten generar soluciones a la problemática. Es eso, pero les pesa, a la derecha le pesa porque no quiere que la gente piense, solo quiere que vean la televisión y que consuman sus productos. Cuando las personas nos sentamos y leemos la realidad y vemos que estos problemas no llegaron solos, sino que alguien los provocó, que gente como Salinas Pliego o Claudia X González han abusado del erario, se han enriquecido con la naturaleza. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos por qué la realidad es así, a ellos les preocupa, porque saben que ese es el primer paso para después organizarnos y después pelear por lo que debería ser un derecho y no solo un privilegio de unos cuantos. Entonces eso, a los padres de familia, estén tranquilos, no se han perdido las asignaturas, no se han perdido los contenidos. Lo único que ha sucedido es que ahora no se memorizan por memorizarse o por pasar una prueba nada más para tener una calificación, sino ahora se colocan al servicio de la comunidad para reflexionar sobre los problemas que tenemos. Es así, es solidaridad, es empatía, es comunidad. Pero vuelvo al punto, esto a la derecha le pesa porque nos quiere ver agachados, con contratos precarios, sin cultura, sin lengua, sin valores. ¿Para qué? Pues para después llegar y explotarnos y hacernos creer que nos merecemos el lugar en donde estamos y ellos se merecen esos privilegios y que la cosa va a seguir así hasta el infinito, ¿no? Que uno nace pobre, crece pobre y muere pobre y ellos van a nacer ricos y crecer ricos y que eso es justicia social, eso es lo que le tocó a cada uno de nosotros. La nueva escuela mexicana y la 4T, tú sabes, pensamos distinto, pensamos que el pueblo es primero y que primero hay que colocar a los más humildes, a los más pobres, para que los derechos que fueron arrebatados por estos sinvergüenzas, pues se regresen a ellos y puedan tener movilidad social, movilidad cultural, puedan tener acceso a cuestiones que antes solo eran privilegios de unos cuantos. Sí, porque nos quieren meter esa idea de que si te quedas pobre es porque quisiste, cuando según ellos es lo que tenías oportunidades porque mágicamente aparecieron según no sé quién. Aquí hay un comentario que hace Nancy Ibarra y dice, yo trabajé en escuelas privadas y esto que le llaman la nueva escuela mexicana ya la utilizábamos. Ahora todos los estudiantes están al mismo nivel de competencia. Podríamos decir que estamos equilibrando justamente esto, que desde las escuelas públicas y las privadas no existe esa diferencia se tiene incluso el estigma de que si estás en una escuela pública es de menor calidad que estás en una escuela privada. Con la nueva escuela mexicana, ¿eso también se va por equilibrar? Qué bueno que lo dice la compañera que nos sigue, ¿no? Porque tienen parte de razón. Esto en la educación privada ya se había avanzado mucho, lo que llaman educación activa. Es decir, poner en práctica desarrollando proyectos desde las aulas privadas. Esto ya era común, es decir, estos conservadores son hasta cínicos porque sus hijos que tuvieron el privilegio de tener una educación privada, pagada, con colegiaturas, pues ya recibían una educación parecida a esta. Hay una pequeña diferencia y aquí no quiero generalizar, habrá escuelas privadas que generan comunidad, que no están tanto por la formación de liderazgos, es decir, no lo ven desde la cuestión individual, desde la cuestión de la calidad y la competencia voraz que implica el consumismo, sino que sí generan comunidades solidarias donde todos los estudiantes se apoyan, donde se observan los problemas que hay en la comunidad, pero en muchos casos estas escuelas privadas son como burbujas, donde los que participan pues vienen de ciertos lugares con privilegios, en donde no tienen un roce con las problemáticas reales de su comunidad, o sea, se aíslan, digamos, en esas escuelas privadas. En el caso de la pública,
es una educación parecida, es decir, se trabaja por proyectos, pero estos proyectos son solidarios y son empáticos con toda la comunidad, no solo con el pequeño círculo que está dentro de la escuela privada. Esa es, digamos, que la pequeña gran diferencia que se podría dar, y aquí hago la salvedad de que habrá escuelas privadas que tengan ese compromiso social y que las puertas estén abiertas a todos. Pero bueno, no es común. Generalmente estas escuelas cuidan mucho, digamos, que el ingreso de los que están en sus aulas y la comunidad que está a su alrededor. Entonces, tú ya lo sabes, ¿no? Llegan los estudiantes con sus coches, llegan, entran a la escuela, van, los recogen y casi no hay contacto con lo que pasa alrededor de manera inmediata con las clases bajas. En cambio, la escuela pública no ve eso, no ve una educación elitista, sino que ve que los problemas que se van a abordar tienen que ser problemas reales de la comunidad, aunque ello implique adentrarse a lo más sórdido, ¿no? A la cosa que generalmente los medios de comunicación solo te lo ponen como nota amarilla para generar morbo, pero que en realidad no quieren abordar porque saben que esos son problemas de las clases bajas, que a la clase alta eso tan solo les sirve para decir ay, la 4T qué mal va, ¿no? Hay un tema que sí he visto, por ejemplo, también lo están comentando un poco en el chat, y es que están incompletos los temas, las materias en los libros. ¿Están incompletos? Aquí nos decía, voy a leerte este comentario que hace Georgina Rodríguez, porque ahí creo que también, déjame, lo rescato por acá, que por qué los libros están con temas incompletos, donde los alumnos tienen que buscar los temas en otro lado. No sé exactamente si hay un libro en particular, pero vi ese comentario y dije, bueno, aprovechamos para preguntar. No, está buenísimo. Y a la compañera Georgina le digo que no es así. Tú recordarás también al inicio de este sexenio, presionaron al compañero Mario Delgado de que los libros estaban mal, que había que turnarlos al Cinvestav para que los viera si estaban las matemáticas completas. Y entonces salió en una mañanera y dijo que ya lo había turnado al Cinvestav y que ya se estaban haciendo los análisis. Esto ya después ya no se supo, ahí salieron un montón de notas donde se decía que ahora el segundo piso de la 4T le estaba corrigiendo la plana al trabajo que había hecho nuestro anterior presidente, porque los libros estaban mal, que por eso el compañero Mario Delgado los había turnado, porque había que corregirlos. Bueno, lo que no se dijo después de esas notas amarillistas, tendenciosas, que intentaban dividir a los equipos, fue que el Cinvestav dijo que los libros estaban bien, que no había esas erratas, que aquello que se dijo que eran millones de errores que había en los libros de texto era una exageración, que se fueron corrigiendo a lo largo de las primeras semanas, aquellas pequeñas erratas que habían en los materiales, pues, que tenían que ver muchos con la cuestión de impresión, y que se fueron resolviendo. Entonces aquí le digo a la compañera, primero dos cosas, no faltan contenidos. Y eso ya no lo digo yo, universidades como la Universidad de Guadalajara, en donde ayer y hoy tuve el gusto de estar dando una charla sobre libros de texto, o el Cinvestav, que tampoco no son espacios que digan de izquierda, ¿no? Pues han dicho que los materiales están bien diseñados. Eso por un lado. Y por otro, pues un poquito de respeto al magisterio. Todos los maestros vemos los libros, yo también soy maestro, los vemos como una herramienta, no como algo que va a reemplazar el trabajo del docente. Entonces, cualquiera de nosotros, cualquier docente de este país de educación pública, si ve un material que es tendencioso, es decir, si hubiera adoctrinamiento en él, todos nosotros nos formamos para o censurar el libro o corregirlo. Es decir, son herramientas de trabajo. No quiere decir que nosotros vamos así con los ojos vendados y que tan solo damos lo que aparece en ese libro de texto. Somos profesionales de la educación. Y aquí le diría a la compañera Georgina que si alcanza a escuchar eso de los medios de comunicación, confíe en su docente que está llevando el aula con su ser querido, porque él tomará las mejores decisiones para la formación de ese estudiante. Y si llegara a encontrar aquel docente alguna errata que, te digo, ya a esta altura, en este tercer año, no la va a encontrar, pero si llegara a ver algo por ahí que le parece que debe ser completado porque él tiene cierta información por la formación que tuvo, qué sé yo, él lo hará. Entonces, que no se preocupe si ella cree que está fragmentado el conocimiento o las asignaturas,
el docente lo resolverá. ¿Cómo han recibido los docentes y los padres de familia, aprovechando que están haciendo supervisiones, recorridos, que justamente ahorita estás, si no estoy mal, estás en Michoacán? ¿Cómo han recibido, cómo los han tratado? Porque, van el caso de este que se hizo viral a medias, el video a medias de Aguascalientes, solamente retrata a una persona que está molestando y justamente ya lo explicaste y explicaste quién era, abogado, presentó los amparos, etcétera. Pero yo veo a un grupo de personas que están ahí sentados y que incluso ya en el video largo le están diciendo que pare, pues. Pero ¿cómo ha sido este recorrido de supervisión? ¿Cómo ha sido la implementación ya de la nueva escuela mexicana para el magisterio, para los padres? ¿Se han logrado combatir esos mitos que se estuvieron difundiendo desde que se anunció la nueva escuela mexicana? Sí, 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 es sorprendente. O sea, te digo que desde los primeros meses, por ejemplo, el caso de Chihuahua, cuando Maru Campos decide no repartirlo, salieron más de 10,000 personas a las calles para exigirle que se repartieran. Entonces, desde los primeros meses, la recepción de los libros fue mejor de lo que imaginábamos. El magisterio los ha defendido, los tutores los han defendido. Es decir, solamente han sido los medios de comunicación y gente de la derecha que ni siquiera lleva a sus hijos a escuelas públicas o que ni tiene hijos en esos sectores los que pues han utilizado estas calumnias para generar miedo a la población. Pero quiero decirte que todos estos diagnósticos que hacemos, yo trato de hacer al menos 2 a la semana, visitar 2 escuelas o 2 colectivos, se hacen en las mismas escuelas, es decir, no se hacen en lugares cerrados donde hubiera un control para que la gente no se acerque a nosotros y nos increpe. No, se hacen ahí en los patios de las escuelas, las charlas, en los auditorios de las normales, de las pedagógicas, y la recepción es muy buena. De hecho, quisiera decirte que ha pasado cuestiones extraordinarias como compañeros en el país que se han tatuado los libros de texto porque se sienten identificados con ello y pues te llegan y te muestran cómo tienen tatuado el libro, cosa que es sorprendente porque, por ejemplo, dicen mucho, ¿no?, de aquellos libros del Salinato, el dichoso libro del perrito de español, y que les había encantado y que no sé qué, pero yo no he conocido a nadie, un ciudadano que se haya tatuado el libro del perrito, nada más porque en esta romantización que está haciendo de su pasado, recuerde que estaba muy bien. Si lo ojeara, viera que la propuesta de Salinas no era la gran educación, sino estaba formando mano de obra barata, estaba formando un ciudadano que permitiera la privatización. Pero bueno, ahora lo vemos a la distancia y recordamos aquel libro y muchos dicen, ay, es que me la pasé muy bien con él, aunque ni siquiera recuerden los contenidos que estaban ahí. Pero bueno, el punto es, yo no reconozco a nadie que se haya tatuado el libro del dichoso perrito de Salinas. Y en cambio, de estos libros de texto, conozco ya a más de 4 maestros que han hecho ese acto que habla del impacto cultural que ha tenido. Y aquí digo una cosa más, Meme. Yo no sé tú qué sondeo tendrás, pero al menos el año pasado, el libro más leído probablemente en este país fue el libro de texto. O sea, en las mesas de las familias se discutía sobre el libro de texto. La gente de ultraderecha, como Salinas Pliego, estaba leyendo, estaba hojeando el libro para encontrar erratas y castigar a la 4T por, según él, el dogmatismo y el adoctrinamiento que se estaba haciendo con el libro. Entonces, pues no ha sido un gran impacto cultural, ha sido un motor de cambio. Hoy todos reconocemos al libro de texto como una bandera de la 4T, del obradorismo y ahora de nuestra presidenta. Entonces, yo creo que viene larga vida a los libros de texto. No quiere decir que no haya presiones por tirarlos para recuperar el tipo de formación que hace el panismo o el prianismo y los negocios que hace la Coparmex. Eso sin duda va a estar y van a tratar de infiltrar a la Secretaría de Educación Pública, a los altos funcionarios, para que duden y digan, ¿y si mejor les vamos a dar estos libros a las editoriales privadas que ellos sí saben? Ahora, aquí digo esto, Meme, y con esto termino. O sea, esas veces hasta incongruente. Nunca habíamos tenido los libros completos, nunca. Había algo que llamaban en el prianismo convivencia, que implicaba
cambiaban el modelo educativo y solo había libros para algunos años. O sea, estaban completos los de primero, pero no tenían segundo y tercero, y prometían, el próximo año ya vamos a tener los de segundo. Y entonces los maestros teníamos que estar en la convivencia, es decir, tenías un plan nuevo, pero utilizabas los libros viejos del plan anterior. Así estuvimos en muchas reformas educativas. Esta es la primera vez que tenemos toda la familia completa, son 107 libros. Tan solo han estado un año en uso, porque el primer año por los amparos no se utilizó bien, es decir, solo lleva un año en uso este material, y que hoy, que es la única vez que hemos tenido toda la familia completa, que después de un año salgan funcionarios públicos que se dicen de la 4T o gente malediciente de la ultraderecha decir que hay que reformarlos cuando solo han tenido un año de aplicación, es hasta no solo incongruente, sino es de una mala fe profunda, ¿no? Es como algo descorazonado que tienen ellos, de que no solamente cuando tuvieron la oportunidad fueron mezquinos, de que nunca nos daban los materiales completos, sino ahora que los tenemos, pues nos los quieren quitar con solo un año de uso. Pues resulta hasta ridículo, ¿no crees? Ay, deja tú lo ridículo. No hay propuesta más que la de la extrema derecha, de los libros que a ellos les convienen con su narrativa y con la historia a medias. Querido Marx, yo te agradezco muchísimo que te conectaras y que pudieras platicar con nosotros de estos temas que no se hablan y que tampoco se han preguntado debidamente, que ahí están saliendo y que la audiencia también tiene esos elementos. Y yo veo muchos comentarios en la audiencia hablando sobre la nueva escuela mexicana, así que veo que informados sí estamos. Te mando un gran abrazo, querido Marx. Un fuerte abrazo, Meme, y cuando gustes, me bajo del coche y damos estas charlas cuando tú quieras. Espero no volverte a agarrar en carretera, te lo prometo. Pero muchísimas gracias por No, conectarte. Te mando un fuerte abrazo. adiós, Meme.